Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queremos hablar de qué es lo más importante en la vida, porque eso es algo que constantemente las noticias se suceden una tras otra y es una tragedia seguida por otra tragedia más grave. En este momento pues estamos viendo una crisis sin precedentes en el Medio Oriente y se viene el cuarto terremoto más fuerte y brutal en la historia de la humanidad. Golpea a Japón. Eso genera una crisis nuclear que todavía no se puede medir claramente las dimensiones, pero ya está clasificado como el segundo peor de la historia después del de Chernóbil, de la explosión nuclear en Ucrania, en Chernóbil en 1986. Y para rematar, esto parece que va a llevar a la economía mundial a una recesión, pese que apenas hace 2 años, en el 2009, que la economía mundial salió de una recesión. Entonces, tenemos que preguntar qué es lo más importante en la vida. Y esa pregunta pues se la han hecho y todo el mundo ha encontrado una respuesta, y la inmensa mayoría de la población mundial, que ya sea en China, en la China de hoy o en la China de hace 1000 años, que ya sea en el continente americano de hoy o en el continente americano de hace 2000 años, que ya sea en la Europa de hoy o en la Europa de hace 3000 años. La respuesta ha sido más o menos la misma de la inmensa mayoría de las personas. Unos pocos, los más inteligentes, han respondido otra cosa, pero la inmensa mayoría de la población mundial ha respondido la misma cosa. Y la respuesta es la imagen que tenemos a continuación, las imágenes que tenemos, que queremos mostrar a continuación. Y esta es la respuesta. Desde hace miles de años, por ejemplo, la primera civilización en el mundo que apareció fue en Egipto hace 5000 años, y unos cuantos cientos de años después apareció otra allí en Babilonia, lo que hoy es Irak, y después otra allí en lo que hoy es Irán, y otra también en lo que hoy es India. Y estas civilizaciones, pues desde ese entonces estamos viendo a los seres humanos ir a la guerra, asesinar, robar, secuestrar y cometer todo tipo de vejámenes por ejemplo, el oro, el metal que en los últimos 5000 años el ser humano más le ha dado valor. Y este metal en este momento está como a $1,400 la onza, una cifra récord, nunca hemos visto antes, precisamente por la gran crisis que se está generando con la subida del precio del petróleo. Pero independientemente de eso, este metal nunca ha dejado de tener valor. Y esa es la pregunta, ¿es eso lo más importante en la vida? Pues aparentemente la inmensa mayoría de seres humanos que han deambulado en este planeta en el curso de los miles de años han visto el oro, los metales preciosos en general, pero sobre todo el oro, como el que más valía la pena hacer cualquier cosa, incluso matar, asesinar a miles de personas para para arrebatarles el oro que tenían. Hoy, desde la aparición del papel moneda, que data desde hace varios siglos, pero que es más o menos como hasta el siglo XIX, que se difunde en gran escala, cuando las economías de varios países comenzaron a crecer rápidamente, y el papel moneda surge porque simplemente no había suficiente oro para efectuar las transacciones comerciales. Entonces, esta moneda, el dólar estadounidense, porque hay una gran cantidad de dólares en Canadá, en Singapur, en Hong Kong, en Nueva Zelanda, en Australia, el dólar estadounidense por los últimos 100 años ha sido la moneda más importante del mundo. Y
La gente hace increíble, una gigantesca cantidad de cosas horribles, pero hombres y mujeres hacen cosas realmente sin que dan una muestra de completa o carencia de escrúpulos, de ética, de moral, para obtener estos billetes. Y es increíble lo que pasa a través de todo el mundo. Y es esto realmente lo más importante, pues la evidencia, volvamos al estudio, la evidencia nos muestra que no es el caso. ¿Qué tan seguros estamos de esto? Bueno, por ejemplo, hace 100 años la persona más rica del mundo era Nelson Rockefeller, el gran magnate del petróleo de los Estados Unidos, porque el petróleo realmente lo han utilizado los seres humanos por milenios, pero hasta más o menos como los 1860, 1870, que realmente comenzó a ser utilizado en significativas cantidades y después comenzó a utilizar, y para más o menos hace comienzos del siglo XX ya se había vuelto un mineral indispensable para el funcionamiento de las economías, por lo menos las más desarrolladas del mundo. Y Nelson Rockefeller vivía en la economía más grande del mundo en ese entonces, los Estados Unidos, como todavía lo es, y él era el que más había hecho dinero de todos los grandes capitalistas de la época. Entonces a Nelson Rockefeller se le murió una esposa que amaba mucho, precisamente porque es joven, todavía guapa la mujer, porque le salió un tumor y no había nada que hacer, la tecnología no existía, todo el dinero del mundo no le sirvió de nada. Y hoy, en este momento, vemos probablemente Bill Gates, pues sigue más o menos en primera posición, aunque últimamente parece que le ha quitado esa posición Carlos Slim de México, pero independientemente, por lo menos sigue en la segunda, o si no, sigue en la primera, desde hace ya como 15 años como la persona más rica del mundo. En este momento, no obstante, el empresario que más atrae la atención, dado que ha sacado dos descubrimientos que han avasallado el mundo, que lo han tomado así sin cuartel, y todo el mundo le ha rendido pleitesía a dos aparatos, a dos vetos, el iPhone y el iPad, y es Steve Jobs, un empresario, un ingenioso empresario estadounidense que comenzó su empresa en el garaje de la casa de sus padres cuando estaba todavía muy, muy joven, en sus tempranos 20, y se ha hecho un multimillonario, y aunque no es el más rico del mundo, pero sí es de los más ricos del mundo, de ahí por la posición séptima, octava. El punto es que uno lo ve en este momento y pese que él todavía está en sus 50, una edad joven, sobre todo para un país desarrollado como los Estados Unidos, aún así el hombre se está muriendo, parece un refugiado de esos bosníacos a comienzos de la década de los 90, en los campos de concentración serbios en la ex Yugoslavia, o uno de esos etiopíes o somalios que son de los países más pobres del mundo, con la piel pegada al hueso. Y tiene todo el dinero del mundo, pero no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la tecnología existente no puede hacer nada por la enfermedad que tiene. Entonces está dependiente de un trasplante, y el trasplante no le garantiza tampoco que vaya a vivir mucho más, solo que va a vivir un poquito más. Pero ni siquiera puede encontrar ese órgano, porque si se salta, tiene dinero para saltarse la cola que esté esperando órganos, pero si la salta, le va a caer la prensa internacional y lo va a machacar brutalmente. Entonces, el punto es que el hombre está amenazado de muerte y mirándose casi como un esqueleto, porque la tecnología médica no sirve de nada, pese a los miles de millones de dólares. Jesucristo tenía razón. Jesucristo despreciaba el dinero y decía, eso no es lo más importante. Aquí tenemos $1 estadounidense, la moneda todavía más apetecida. Muchos dicen que pronto va a ser el renminbi chino, la moneda más apetecida, pero Jesucristo decía que el dinero, en ese entonces no había papel moneda en los tiempos de Jesucristo, que el dinero no era importante, y llevaba toda la razón. Efectivamente, el dinero no es importante. El dinero no es lo que resuelve los problemas del mundo, sino que es la tecnología, y por eso simbólicamente vamos a darle fuego a esta moneda que todavía sigue siendo
la más preciada del mundo. Y realmente no tiene ningún valor porque lo que importa es tecnología. Y yo sé que en este momento mi vida no depende fundamentalmente de tener dinero, sino que fundamentalmente de la velocidad a la que se crea la tecnología. ¿Y qué es lo que acelera la tecnología? ¿Qué es lo que un día le puede poner mal fin a, por ejemplo, los problemas médicos que tiene Steve Jobs y tantas otras personas en el mundo? ¿Qué es lo único? Es la tasa de crecimiento económico. Eso acelera la velocidad a la que se hacen descubrimientos científicos y tecnológicos del mundo. Es lo único. Tenemos 5.000 años de historia escrita y todos los datos históricos, que ya sea del antiguo Egipto, que ya sea del Egipto insurreccionado que pide democracia de el 2011, o que ya sea la Alemania del presente o de hace por ejemplo 1700 años, cuando el hombre más rico de Europa y probablemente del mundo era Thomas Fugger, un banquero judío de lo que hoy es Alemania. En entonces no existía Alemania como tal, pero de esa zona, y era el hombre más rico del mundo, y de nada le servía. El hombre padeció infinidad de enfermedades, no había ni antibióticos, no había vacunas. Lo fundamental, como Jesucristo lo decía correctamente, no es el dinero, no es el oro, no es sino que la tecnología. Eso es lo único que nos enriquece. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar más en detalle de esto y cuál es el fin último, la teleología, el objetivo último, el destino final de la humanidad. De eso hemos estado hablando en 2 episodios anteriores sobre el sentido de la vida, y de eso queremos ahondar todavía un poco más en este segmento de estos programas televisivos. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso y la incineración de ese dólar estadounidense realmente que ha dejado un olor desagradable, verdaderamente nauseabundo. Nunca había sentido un olor de papel tan desagradable. Probablemente la gran cantidad de químicos para evitar las falsificaciones que le insuflan lo que está produciendo ese olor desagradable. El punto es que no es importante pasarse una vida solo correteando el dinero. No tiene sentido. La única cosa que tiene sentido es corretear la vida tratando de acelerar la velocidad a la que se hacen descubrimientos científicos. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental del ser humano que está escrito en nuestro código genético, en nuestro ADN, en nuestro ácido desoxirribonucleico, que es como la matriz, como es la base, la piedra angular de nuestra existencia, de la vida. Y tenemos una imagen nuevamente ahí del ácido desoxirribonucleico, y esta doble hélice de información de la vida claramente nos deja en evidencia que el objetivo fundamental de todo ser humano, de los 7.000 millones de seres humanos que pueblan en este momento, en el 2011, la población humana, quedémonos ahí, regresemos al estudio mejor. Lo que nos dice la ciencia, lo que nos dicen estos datos de la genética, es que está enraizado, incrustado, que está ahí impreso
por siempre y por siempre. En nuestro código genético, el primer instinto, el más fuerte, el de la vida, el de permanecer en vida. No se puede medir claramente las dimensiones, pero ya está clasificado como el segundo peor de la historia después del de Chernóbil, de la explosión nuclear en Ucrania, en Chernóbil en 1986. Y para rematar, esto parece que va a llevar a la economía mundial a una recesión, pese que apenas hace 2 años, en el 2009, que la economía mundial salió de una recesión. Entonces, eso es algo que constantemente las noticias se suceden una tras otra y es una tragedia seguida por otra tragedia más grave. En este momento pues estamos viendo una crisis sin precedentes en el Medio Oriente y se viene el cuarto terremoto más fuerte y brutal en la historia de la humanidad. Golpea a Japón. Eso genera una crisis nuclear que todavía no... Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queremos hablar de qué es lo más importante en la vida, porque tenemos que preguntar qué es lo más importante en la vida. Y esa pregunta pues se la han hecho y todo el mundo ha encontrado una respuesta, y la inmensa mayoría de la población mundial, que ya sea en China, en la China de hoy o en la China de hace 1000 años, que ya sea en el continente americano de hoy o en el continente americano de hace 2000 años, que ya sea en la Europa de hoy o en la Europa de hace 3000 años.